La primera prueba del Campeonato de España de Supermotard se disputó en Alcarrás, bajo una intensa lluvia y con condiciones meteorológicas muy complicadas para los pilotos, que tuvieron que emplearse a fondo para ver cuáles eran los settings y también qué ruedas podían utilizar a la hora de poder adaptarse a un circuito, a un trazado realmente exigente y complicado. Lo veíamos en el briefing, también lo estamos viendo dentro de lo que fueron las pruebas previas de la categoría SM3 y SM30. Fueron los que abrieron el fuego. Posteriormente llegaría el SM Elite con la SM1 y SM2, y también la nueva categoría de SM Road, auspiciada por la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. Más que nunca importantes los paraguas en Lleida para que nadie se mojara, para poder calentar bien las ruedas y para que no hubiera mayores problemas. La parrilla de salida ya establecida para la primera de las mangas, la primera de las pruebas en SM3, donde veíamos a hombres como Óscar Moce, Ricard Sentís, Francesc Corante o Matthew Ford con la Honda intentando llegar hasta arriba. Los saltos, como siempre, fueron protagonistas en un trazado prácticamente íntegro de asfalto y que daba la vuelta a uno de los circuitos más nuevos de la competición en esta primera prueba del Campeonato de España de Supermotard, integrada dentro del Moto2, y donde muchos de los pilotos hacían por primera vez su aparición en un trazado como el de Alcarrás, con muchísimo respeto para que no ocurriera precisamente esto: caídas, sobre todo yéndose las ruedas de atrás, con algunos problemas de entrada en curva y con muchos de los pilotos yendo mucho más lentos de lo que en teoría deberían ir a lo largo de la competición. Hubo lógicamente muchas caídas, incluso algunos descalificados como Eduard Cabrera o Santiago Simó, que no pudieron finalizar la competición, no pudieron finalizar al menos la primera manga. En SM3 y en SM30, como decíamos, dentro de la primera manga, hombres que poco a poco iban ganando alguna posición. En la 30, por ejemplo, Óscar Moce; en SM3, Ricard Sentís, que eran los hombres con el 44 y el 75 que lideraban la prueba y que, a pesar de la lluvia, estuvieron muy por encima en prestaciones del resto, prácticamente dejando a alguno de ellos a 10 segundos ya en el tercer y en el cuarto clasificado, dejándolos también muy atrás y pudiendo pilotar sin demasiados problemas y sin demasiada presión. En algunos casos, incluso, tal como estaban las condiciones meteorológicas, podían hasta doblar, que es lo que ocurrió a lo largo del fin de semana. En la primera prueba del Supermotard, en la primera manga de SM3 y SM30, recordemos, siempre en prácticamente todas las categorías hay dos que van juntas, exceptuando, como decíamos, en esa novedad que luego veremos de SM Road, donde participaron un total de 7 pilotos. Cerrando ya lo que fue la primera prueba, viendo como Óscar Moce y Ricard Sentís prácticamente dejaban atrás a todo el resto del pelotón. Hasta 24 pilotos estuvieron presentes en esta primera manga, también en la segunda de SM3 y SM30, y poco a poco veíamos cómo se acercaban ya las últimas vueltas, cómo la lluvia no cesaba y cómo, a pesar de todo, hubo muchos aficionados que se acercaron a Lleida, Alcarrás, teniendo en cuenta que nos encontrábamos ante la primera prueba del campeonato y que poco a poco las cosas iban a ir ganando en pulso. Veíamos el saludo entre los dos vencedores, no solo de la carrera, sino también de esa primera prueba, esa primera manga, Óscar Moce y Ricard Sentís. En la segunda, las cosas más o menos fueron por el mismo derrotero, en una salida que no pudo ser limpia, lógicamente, después de algunas caídas, teniendo en cuenta que hasta 24 pilotos aparecían. Tan solo se quedó uno fuera, Santiago Simó, después de esa caída. El resto, sin problemas, podrían acabar la carrera, aunque, como vemos en las imágenes, era muy complicado poder conducir, sobre todo en la zona de asfalto, y prácticamente las trazadas se hacían casi en marcha baja para intentar que las cosas no se fueran de madre. Gente que se puso arriba, como Matthew Ford, que recordemos fue cuarto en la anterior manga, en la primera manga de SM3 y SM30. Gente que también estuvo arriba, como Francesc Corante de SM30, que fue sin duda el gran protagonista de todo el fin de semana, seguido por hombres como Miquel Llovera, Joan Sardañons o el propio Óscar Moce del Motoclub Segre. Muchas Hondas, muchas Kawasaki, también Usaberg y KTM, las 4 principales marcas que están dentro de este Campeonato de España de Supermotard en Alcarrás, cerrando ya lo que podía ser esa primera manga y acabando
con una nueva victoria de Francesc Orante. Para Matthew Ford y Miquel Llobera hubo también posibilidad de estar en el podio. Finalmente Francesc Orante, Óscar Moce y Matthew Ford en el global de toda la carrera de las dos mangas fueron los hombres más destacados. Ahí podemos ver el primero de los dos podiums, el de SM3, con Ricard Sentís abrazándose al resto de sus rivales y diciendo esto después de la carrera. Bueno, pues yo creo que he tenido suerte porque ha sido muy complicado. Ha habido una moto que ha perdido aceite y se resbalaba un montón, pero bueno, al final he aguantado como he podido y las cosas han salido bien. El segundo podium, el de SM30, con Francesc Orante como el gran protagonista del fin de semana, venciendo en las dos carreras y también hablando de lo que ha sentido en Alcarrás. Estoy muy contento, la verdad. Es una carrera que me hacía mucha ilusión correr y ganar. La preparé muy bien el año pasado y por culpa de una avería que se rompió la moto no pude ni participar en los entrenos. Me llevé un gran disgusto y ahora hemos venido aquí. La suerte con el agua y con todo me ha hecho que ganara. Y en una carrera que le dedico a mi padre. De hecho, esta vez he puesto su dorsal, que gracias a él soy quien soy, estoy donde estoy, tengo la pasión que tengo por las motos y ojalá hubiera más gente como él que le gustara esto. Tras las primeras carreras aparecieron los pilotos de SM Elite, SM1 y SM2, con nombres como Francesc Cucharrera, como Israel Escalera, Joel Lozano o Ferran Forney, nombres importantísimos en el campeonato. Veíamos al propio Israel Escalera con el 23 en el carenado, con ese nuevo equipo auspiciado por Paco Cortijo y con Wild Wolf como patrocinador. Una grandísima noticia que empieza a haber patrocinadores también en el Campeonato de España de Supermotar. Hasta 19 pilotos fueron los que se inscribieron en estas dos mangas. En la primera de ellas también lloviendo, veíamos muchísimos chubasqueros y muy pronto empezaron a marcharse los favoritos. Muy pronto empezaron a ir ganando posiciones, empezaron a ir dejando atrás a hombres que en teoría iban a ser muy importantes a lo largo de lo que tenía que ser la primera manga y también la competición. Cucharrera, David Jiménez, Anthony Ford, Ángel Grau, Israel Escalera, junto con Joel Lozano, Juan Romero o Zoe Parra estuvieron muy arriba desde el primer momento, y con el 1 en el carenado dominó claramente el del Motoclub Bergueda con esa KTM, el catalán Francesc Cucharrera, que una vez más demostró que está un peldaño por encima del resto de los pilotos, aunque hay que recordar, como hablábamos antes, del equipo Wild Wolf con Paco Cortijo y con Israel Escalera, que les llegaron las motos tan solo 24 horas antes de marcharse a Alcarrás, que ni siquiera tenían suspensiones para mojado y que prácticamente con eso tuvieron que pelear a la hora de intentar meterse en el top 10, como finalmente consiguieron. Pero en solitario rodó, tan en solitario rodó Francesc Cucharrera, como que prácticamente dejó a sus perseguidores a más de un segundo por vuelta y poco a poco dejaba ya tan solo una ligera emoción a la hora de ver quién le acompañaría en el podium. Recordemos, son categorías conjuntas, SM1, SM2, todos ellos corren. En SM1 el líder Francesc Cucharrera, en SM2 David Jiménez era quien comandaba esa clasificación en la primera manga de este Campeonato de España de Supermotar, que tuvo su inicio en Alcarrás y que dentro de la categoría SM Elite posiblemente sea uno de los mayores espectáculos sobre dos ruedas que se puede ver ahora mismo en un trazado deportivo, al margen lógicamente del Mundial de Motociclismo, pero por espectacularidad, por el hecho de que muchas de las motos puedan ser bastante diferentes al resto y sobre todo por la capacidad que tienen los pilotos de dar espectáculo, no solo en los giros, sino también a la hora de dar saltos. Realmente mucha gente se citó en Lleida, mientras que tan solo un par de pilotos no pudieron acabar la primera manga. Veíamos antes a Andreu Gómez, también ahora a Francisco Fernández quedándose fuera y dejando ya esa posibilidad de finalizar una primera manga que se llevó a Francesc Cucharrera, con David Jiménez y Anthony Ford continuándole. Ángel Grau e Israel Escalera formarían el top 5. En la segunda manga, más o menos, nos encontramos con lo mismo. Recordemos, SM1, SM2, categoría SM Elite. De nuevo se fue muy rápidamente Francesc Cucharrera, que veía cómo en un circuito en el que corría en casa prácticamente tenía algo de ventaja, y más teniendo en cuenta las condiciones de tiempo, como vemos siempre en las imágenes. Continuaba lloviendo, lo hizo también durante todo el fin de semana.
Francesc Cucharrera prácticamente dejó atrás al resto de los pilotos. Le volvió a seguir David Jiménez, pero aquí ya la pelea estuvo un poquito mejor entre Anthony Ford, Ángel Grau, Joel Lozano y el propio Israel Escalera, que entre ellos tampoco se sacaron demasiado tiempo y por lo menos dieron un cierto espectáculo a la hora de ver quién iba a acompañar definitivamente en el podio general, que no en el de SM1, porque estaba metido David Jiménez con la SM2, pero en SM1, recordemos, al margen de Francesc Cucharrera peleaban Anthony Ford, Ángel Grau, Joel Lozano, Israel Escalera. Veíamos también a Juan Romero, a Zoe Parra, y ya en SM2 aparecían Ferran Fornell y Víctor Alguacil, dando vueltas un poco más lento de lo habitual, ganando eso sí algo de velocidad respecto a sus predecesores de SM3 y SM30, y demostrando que va a haber de momento un hombre que esté en lo más alto del podio, no solo en lo más alto del podio, sino también en la de la clasificación, y a quien van a tener que apretarle mucho si es que quieren llegar a la posibilidad de poder alcanzarle, como Francesc Cucharrera, que se adjudicaba en la primera manga la victoria y en la segunda prácticamente la iba dejando certificada a medida que iban pasando las vueltas, por mucho que hombres como Anthony Ford con el 2 en el carenado intentara llegar hasta las posiciones del catalán. Cayó de nuevo la bandera a cuadros otra vez para el dorsal número 1, para el carenado número 1. Otra vez volvió a ganar Francesc Cucharrera y otra vez se llevó ese triunfo, mientras el resto de sus perseguidores le acompañarían. David Jiménez, Anthony Ford, Ángel Grau y Joel Lozano serían ese top en el que poco a poco veíamos ya como los 5 primeros habían cruzado la meta. Vemos la clasificación general con Cucharrera, Jiménez, Anthony Ford, Ángel Grau y Joel Lozano. Como decíamos, le sigue Israel Escalera, Juan Romero, Zoe Parra, Ferran Fornell y Víctor Alguacil como el top 10 de esta primera categoría. Y vemos, como no, al piloto de KTM, a Francesc Cucharrera, abrazado por el resto de sus compañeros y como el vencedor absoluto de la categoría de SM1. Le escuchamos. Bueno, pues la verdad que muy contento porque era la primera carrera, hemos debutado con la KTM nueva, teníamos dudas cómo respondría, pero bueno, habíamos hecho unas pruebas y la verdad es que habían salido muy bien y teníamos plena confianza, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en mojado no habíamos tenido la suerte de poder rodar y, bueno, al final, pues, no puedo pedir más, agradecer a KTM todo el apoyo y a toda la gente que me ayuda, porque la verdad es que hoy llegar aquí pole y 2 mangas, pues, no podemos pedir más. Exactamente igual de dominador fue David Jiménez, quien levantaba el casco en SM2, fue segundo absoluto en las 2 mangas, primero en su categoría, por encima del resto de sus contrincantes. Pues muy bien, la verdad, ya te digo, me he encontrado rodando con Francesc, que ha ganado en su categoría, o sea, éramos los más rápidos en pista, y qué mejor ganar en mi categoría de las 2 mangas y colocarme líder. ¿Qué esperas para este año? Supongo que repetir victoria, o sea, repetir campeonato, quiero decir. Sí, sobre todo estar siempre lo más cerca de Francesc, que es la referencia ahora mismo, pero sobre todo ganar mi categoría, que es lo que me importa de verdad. El estreno del fin de semana vendría con la categoría de SM Road, donde tan solo se disputó una manga, donde teníamos hasta 7 pilotos inscritos, un éxito teniendo en cuenta que prácticamente viene de no estar integrada dentro de este campeonato y que la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana ha querido integrar ya dentro del campeonato Motodes para que los pilotos poco a poco puedan tener una tercera oportunidad al margen de SM3, de SM30, de SM1 y de SM2. Veíamos cómo Lucas López enseguida cogió el tranquillo del circuito que seguía mojado, ya no llovía tanto en la ciudad de Lleida, en el trazado de Alcarrás, pero sí que es cierto que en ningún momento le dio tiempo al asfalto a poder secarse. A pesar de eso, hombres como García Muñiz o como Ignasi Sorribes intentaron dar un espectáculo bastante importante a la hora de llegar a la parte de arriba, pero lo cierto es que Lucas López fue el auténtico protagonista, el hombre que desde el principio, teniendo en cuenta que prácticamente el resto también venían de nuevo como él, desde el principio empezó a marcar muchas distancias y tan solo hubo una caída, la que veíamos ahora con el 39 en la moto. Jordi Ruiz se iba al suelo, al final podría continuar, pero finalmente la moto no le respondió
y debería abandonar la carrera. Lucas López en solitario, Ignasi Sorribes, García Muñiz, Luis Estéfano, Ivonne Jiménez y Antonio Vázquez fueron los hombres que intentaron llegar hasta la parte de arriba para ese primer podium que les daría los primeros 25 puntos de la temporada. Recordemos la puntuación: 25 para el vencedor, 20 para el segundo, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto. 10 puntos se lleva el sexto clasificado. En esta ocasión fueron los hombres con Yamaha, con Usaber, con GasGas o con Honda los que pusieron sus motos sobre el trazado de Alcarrás. Otra caída, como decíamos, volvió a caer Jordi Ruiz, por lo tanto ahí ya se acabó su andadura, ya no tuvo la posibilidad real de poder volver a pista, tuvo que dejar esa moto número 39 y tan solo a 6 pilotos rodando sobre el trazado ilerdense, mientras ya se llevaba muchísimo tiempo entre el líder Lucas López y el resto de sus compañeros, hasta el punto de que, como veíamos con la bandera cuadros, los dejaba a 33 segundos, ni más ni menos, a Ignasi Sorribes y a García Muñiz a casi un minuto, es decir, a 53 segundos. Esos 25 puntos se acabaría llevando Lucas López, el primer vencedor de la categoría de SM Road, una categoría nueva integrada este año en el Moto2, en el Campeonato de España de Supermotard, y lógicamente la felicitación que recibió el piloto de Yamaha, que se mostraba así de contento teniendo en cuenta que había debutado con triunfo incontestable. Sí, me ha ido bastante bien, una nueva categoría que la hemos empezado nosotros en Andaluz, somos de Andalucía y allí la practicamos, y al ver la que la han hecho aquí nacional, pues hemos venido a probar y nos va bastante bien. ¿Qué te parece que hayan creado esta nueva categoría? Pues bastante bien, porque era una categoría que solo se hacía en Andalucía. Y muy contento porque así puedes salir de Andalucía y hacer un poco más, conocer circuitos nuevos y verte con gente nueva y con pilotos nuevos. El tiempo hoy ha sido un poco malo para todos, ha llovido bastante, pero bueno, habéis sido 7 u 8 inscritos. Supongo que desde aquí tú querrás animar a que venga muchísima más gente a practicar el SM Road. Yo creo que para la siguiente carrera, viendo cómo está la categoría y todo, yo creo que habrá muchos más inscritos para la siguiente carrera. Y ya intentaremos animar a la gente de Andalucía que venga a correr este campeonato. Y coincidiendo con una de las carreras de Supermotard, también rodaron los pilotos de velocidad de Michelin, recordemos, en categorías de Extreme, de Super Sport, de Super Stock 1000 y de Super Stock 600, teniendo en cuenta que prácticamente algunos de los pilotos con más futuro de las categorías, no solo para el Campeonato de España de Velocidad, sino también para el Mundial de Motociclismo, estaban en Alcarrás. Nombres como Toni Vitores, como Pau Tortosa, como Benjamín Balmaña o como Francisco Albiz acabaron llevándose la victoria en sus respectivas categorías y poco a poco evidenciando que ellos van a ser los grandes favoritos a la hora de intentar llegar a las posiciones más altas de este Moto2 en la Michelin Cup, la Michelin Power Cup. Veíamos ya a Toni Vitores, también a Pau Tortosa, que se llevó los 2 neumáticos de premio, también la copa. En el podium de Super Stock 1000, Benjamín Balmaña, y enseguida veremos también en la serie 600 a Francisco Albiz, que fue el último de los 4 ganadores de esta Michelin Power Cup, una de las grandes esperanzas a la hora de que los nuevos pilotos vayan teniendo la posibilidad de ir ganando mucho nombre en esa intentona de llegar al Campeonato de España de Velocidad y luego al Mundial de Motociclismo.